Dios te bendiga, bienvenido a mi canal. Esto es Apología para Todos. Hoy tenemos un video interesantísimo. Vamos a hacer una video respuesta nuevamente a filosofía judía. Yo creo que los videos de filosofía judía se van a convertir en habitual en el canal, ya que él habla muchas cosas que tratando de denotar el cristianismo y podemos refutarlo de manera fácil. Ya hicimos un video que voy a ver si lo puedo dejar por acá arriba para que tú lo busques. Yo estoy refutando en ese video las ideas de filosofía judía, él está tratando de refutar la genealogía de Jesús y yo demuestro claramente que él está equivocado y que es deshonesto también a la hora de argumentar en contra de ese tema. Antes de yo iniciar el video, me gustaría pedirte que por favor te suscribas al canal, que le des like, que comentes, que compartas nuestro contenido para que personas que no conocen esto puedan conocer esta verdad. Vamos a iniciar y vamos primero a escuchar lo que él dice y luego vamos a darle una respuesta. Los profetas de Israel nunca dijeron que el Mesías nacería de una virgen. Les explico. En la religión occidental creen que en Isaías 7:14 se habla sobre una supuesta profecía acerca de un nacimiento virginal. Pero ¿será esto verdad? Vamos a analizar el texto original en hebreo y en su contexto, pero primero me gustaría analizar lo que dice el cristianismo sobre este versículo. En el Nuevo Testamento hay dos textos que hablan sobre el supuesto nacimiento virginal de Jesús, y es en Lucas 1:26 y en Mateo. Ahora, en Mateo 1:18 dice que María, estando casada con José, quedó embarazada a pesar de que ellos dos aún no habían tenido relaciones. Por eso José quería divorciarse de ella, y ahí es cuando supuestamente llega un ángel que le dice a José que ese bebé es del Espíritu Santo. Y un paréntesis, de acuerdo a la tradición judía, el ángel Gabriel es el ángel que da malas noticias, pero en fin, volviendo al tema, entonces en Mateo 1:23, para tratar de justificar que María era virgen cuando nació Jesús, ahí Mateo cita el versículo de Isaías 7:14, y aquí es donde radica el enorme error. Si ustedes leen Isaías 7:14 en las Biblias cristianas, van a ver que está mal traducido del hebreo. Esas traducciones escriben algo como... por tanto, el mismo Señor os dará señal, aquí que la Virgen concebirá y dará luz a un niño y llamará su nombre Emmanuel. Así traducen ellos, ¿no? Señores, lamento decirles que esa es una pésima traducción al español. El texto original de Isaías en hebreo no dice eso. Ahí nunca aparece la palabra virgen. O sea, literalmente Mateo distorsionó el texto de Isaías para justificar a la fuerza eso del nacimiento virginal. La objeción del amigo de filosofía judía es que la palabra hebrea que se utiliza para la palabra virgen no se está refiriendo a una virgen, sino a una joven, sino la palabra hebrea almat, y que no se utiliza la palabra betulá. Eso es lo que él dice. Ahora, la palabra almat se utiliza al menos 7 veces en la Biblia hebrea y en cada ocasión o habla explícitamente de una virgen o implica que es una virgen, porque en la Biblia alma siempre se refiere a una mujer soltera de buena reputación. Ejemplo, en Génesis capítulo 24, verso 43, se aplica a Rebeca, la futura prometida de Isaac, de la que ya se había considerado como betulá, como virgen. Entonces, cuando se utiliza la palabra alma, se utiliza también como una palabra sinónima. También en el mismo Éxodo, capítulo 2:8, se refiere a la hermana mayor de Moisés, Miriam, cuando niña, y una niña más o menos de algunos 9 años, y ciertamente virgen. De esta manera, el nombre de la madre de Jesús recuerda a la hermana de Moisés como virgen. Ahora, las otras citas se refieren a doncellas con panderos. Vemos Salmos 68:25, a doncellas cortejadas como Proverbio 30:19, a vírgenes en las cortes real como Cantar de los Cantares, capítulo 1, 3, 6 y 8, y en cada caso el contexto demanda a una joven soltera de buena reputación, es decir, virgen. Más aún, Mateo está citando la Septuaginta, que es la primera traducción del Taná al griego, que fue más de 2 siglos antes de que Jesús naciera, y es decir, que no existía ni siquiera el cristianismo. Entonces, los traductores judíos de la Septuaginta escogieron la palabra griega paternos para traducir alma, que también la palabra paterno significa virgen. Inequívocamente la palabra paterno significa virgen, y esto fue así mucho antes de que Jesús viniera y existiera el nuevo pacto. El más famoso comentarista judío de la Biblia en la Edad Media,
el rabí Shilomón Gilhaki, Rachi 1040 al 1105, quien decididamente se opuso a la interpretación cristológica de la Taná. Sin embargo, escribió esto sobre Isaías 7:14. Esto lo escribió un judío, no lo escribió un cristiano. Dice: he aquí que la Alma concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Immanuel. Esto significa que nuestro Creador estará con nosotros. Y esta es la señal: la que concebirá es una niña, Nara, usó la palabra Nara, que es otra palabra que se utiliza, Nara, que nunca en su vida ha tenido relaciones con hombre alguno. Sobre esto el Espíritu Santo tendrá poder. Fíjese acá que esto lo dice un judío. También en el comentario de Cantar de los Cantares, Rashi explica que las Alamot, el plural de Almat, significa Betuló, que es vírgenes, pero creo que Betuló tiene que ser el plural de Betulá. Entonces tenemos también a Michael Riddlenick, un judío mesiánico. Escribió sobre Cyrus Gordon, un académico judío de gran reputación que no cree en el nacimiento virginal. Afirma que los idiomas emparentados demuestran que en Isaías 7:14 Alma solo puede ser traducido por virgen. También tenemos Biblia y Religión 21 del 2 de abril de 1953 en la página 106, que habla de Chosen People, junio 1987, a página 18, dice: la Biblia misma nos muestra cómo podemos saber cuándo una alma es una virgen. Rebeca es llamada una alma en Génesis 24:43, pero puede deducirse de Génesis 24:16 a la que varón no había conocido, que es la frase que está ahí, que era virgen. De la misma manera sabemos que la alma Miriam era una virgen a partir de Lucas 1:34, donde ella le pregunta al ángel cómo ella podría quedar encinta, puesto que no conozco varón. Una posible razón por la cual Isaías utilizó la palabra almat en vez de la palabra betulá es que en el hebreo bíblico, en contraposición con el posterior, es decir, el moderno, betulá no siempre significa sin ambigüedades vírgenes. Como podemos verlo, Joel capítulo 1, verso 8, dice lo siguiente: llorá tú como betulá, es decir, como joven, vestida de cilicio por el marido de tu juventud. Y Deuteronomio 22:19 habla de una mujer después de su noche de boda como una betulá. Entonces, la palabra alma se refiere a una mujer joven no casada, una de cuya característica es la virginidad. No hay ninguna instancia donde la palabra alma se use para referirse a una joven no virgen. En pasajes tales como Génesis 44:23, compárelo con Génesis 24:15, donde aparece la palabra betulá, y Cantares 1:3 y 6:8, alma. Claramente se refiere a vírgenes. En efecto, la Hebrew Publishing Company Translation en 1916 traduce alma como virgen en Génesis 24:43 y en Cantares 1:3 y 6:8. Más aún, fue descubierta una tableta algarística antigua que utiliza alma en paralelismo sinónimo poético equivalente a betulá. Por esta razón, uno de los más expertos del mundo en lengua semita, el doctor Cyrus Gordon, quien es judío y no cree en el nacimiento virginal de Jesús, mantiene que Isaías 7:14 debe ser traducido como virgen. Entonces, ¿por qué Isaías prefirió utilizar alma más que betulá? Porque una betulá puede ser una mujer joven casada que no es una virgen, pero que es pura porque está casada, como en Joel 1:8. Ahora, les voy a decir que sí dice Isaías 7:14, pero antes, miren, en el hebreo bíblico solo hay una forma de decir virgen, y esa es la palabra betulá. La palabra betulá, virgen en hebreo, aparece 5 veces en el libro de Isaías, pero no aparece ni una sola vez en el capítulo 7. Es decir, Isaías 7:14, la palabra que aparece ahí es ha'alma. Eso significa mujer joven, no virgen. Por ejemplo, esa misma palabra, ha'alma, aparece también en Proverbios 30:19, pero ahí no lo traducen virgen. Y por favor, pregúntense, ¿por qué creen ustedes que los autores del cristianismo en Isaías lo traducen como virgen, pero en todos los demás lugares de la Biblia la misma palabra no ponen virgen, sino que traducen alma distinto, a pesar de ser la misma palabra? ¿Por qué? Ahora, la iglesia sabe claramente de que esta es una mala traducción y no me tienen que creer a mí. Solo por favor busquen en cualquier diccionario o pregúntenle a un lingüista o incluso pueden preguntarle incluso a un teólogo cristiano.
Hay varios apologéticos cristianos que para tratar de maquillar el error de traducción tratan de decir que ser joven implica ser virgen, lo cual es una falacia, porque ser joven no necesariamente es ser virgen. Hay jóvenes que no son vírgenes y hay vírgenes que son viejas. Por eso es que en el hebreo hay una palabra específica para virgen y por eso es que hoy en día hay Biblias modernas que ahí ya no ponen la palabra virgen, sino que ponen la palabra doncella, como para tratar de enmendar el error de traducción con el cual han engañado a tantas personas durante siglos. Ahora, se ha sugerido que Isaías 7:14 se refiere a un nacimiento no a partir de una mujer virgen, sino a partir de una mujer joven. Ahora, para entender cómo fue entendido este pasaje en la antigüedad, podemos mirar otras versiones del libro de Isaías. El Taná, arameo, Pechita, dice lo siguiente: por lo tanto, el Señor mismo dará una señal. He aquí una virgen, Betulá, eso fue en la Pechita, lo trajeron así, concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Immanuel. La palabra aramea betulá claramente significa virgen y no simplemente mujer joven. Ahora, miremos la lectura de la Septuaginta griega. Por lo tanto, el Señor mismo te dará una señal. He aquí una virgen paternos concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Immanuel. El griego paterno significa virgen y no simplemente mujer joven. Entonces, siempre en la antigüedad se tenía la conciencia de que era una virgen, no una mujer joven. Si ambas, tanto la versión antigua aramea como la antigua griega de Isaías 7:14, entienden al Mat aquí como referencia a una virgen, no sé por qué hay que batallar con esa idea. Um, Otro punto interesante que vale la pena resaltar es que Isaías 7:14 dice que a ese niño lo llamarán Emanuel, pero a Jesús no lo llamaron Emanuel, lo llamaron Jesús o en hebreo Yeshua. Es decir, que ya de entrada uno ve que Jesús no cumplió lo que dice textualmente ese versículo. Um, pero ¿de qué sí habla Isaías 7:14? ¿Será que esta es realmente una profecía o de qué habla? Lo que les voy a decir a continuación es una muestra, una de las tantas muestras de qué tanto la iglesia ha desviado un versículo de Isaías, al igual que lo han hecho con otros versículos del Tanaj. Y miren, tristemente la mayoría de cristianos nunca han leído el séptimo capítulo de Isaías completo, sino que toman por sentado todo lo que les dicen los clérigos en las iglesias sin ni siquiera revisar por ellos mismos. Yo los invito a ustedes mismos a que lean Isaías 7 y verán que la Biblia, que el cristianismo sacó este versículo de la Biblia de su contexto, que lo sacó de su contexto verdadero. Es decir, no les pido que me crean a mí, simplemente lean ustedes mismos, por favor lean ustedes mismos la fuente original. Ahora, en ese capítulo, el capítulo 7 de Isaías, está relatando algo que ocurrió en el año 730 antes de la era común, más o menos, y ahí cuenta que en los días del rey Acaz en hebreo, el rey de Judea, hubo una guerra civil en la que el rey Peca de Efraín hizo una alianza con el rey Rezín de Asiria, ¿ok? Y eso causó que el reino de Judá temieran de entrar en guerra contra los asirios. Entonces ahí Dios le dice al rey Acaz que pida una señal para ti, para el rey Acaz, un rey que vivió 700 años antes de la era común. No era una señal ni para José ni para María en el siglo I, sino para Acaz. Y lo dice explícitamente Isaías 7:11, lo dice textualmente. Y la pregunta es, ¿para qué Dios le manda una señal a Acaz? Pues le mandó una señal a Acaz para demostrarle que Judea no perdería la guerra contra los asirios. Lo dice textualmente Isaías. Y nuevamente no me tienen que creer a mí. Pueden leer ustedes mismos el capítulo 7 de Isaías, por favor. Dice que comerá mantequilla y miel, etcétera, por el hecho de que los asirios no van a vencer al reino de Judea. Ahora, ¿cuál es esa señal que Dios le va a dar a Acaz, al rey Acaz? Isaías ahí le dice a Acaz que esa señal es que nació un niño y que lo llamará Emanuel, no Jesús, no Yeshua, sino Emanuel. Y señores, los asirios ya ni siquiera existían en la época de Jesús. O sea, ¿cómo Jesús iba a cumplir una profecía que ya se había cumplido 7 siglos antes de él haber nacido? Porque la profecía se cumplió en Segunda de Reyes 19:35, ¿no? Es decir, Isaías 7 está hablando de una señal que se le daría al rey Acaz para confirmar que los asirios no vencerían al reino de Judea. Es una señal del niño Emanuel que él gozará comiendo leche y miel por la victoria judía, etc. Es que para la época de Jesús, en el siglo I, el reino asirio ya no existía. El reino del norte de Israel tampoco. Estos fueron reinos que para el siglo I ya habían desaparecido.
sumándole que el reino de Judea estaba bajo el régimen del Imperio Romano en esa época. Es decir, no tiene sentido alguno que Jesús haya cumplido una profecía que involucrara reinos extintos. O sea, ¿cómo su nacimiento iba a ser una señal para el rey Acaz, que vivió 700 años antes, en un conflicto geopolítico que para ese entonces, que en el siglo I, era totalmente irrelevante? Miren, Isaías 7:14 es uno de los tantos versículos que el cristianismo ha manipulado y sacado de contexto para hacerle creer a las personas su dogma. Eso es lo mismo que han hecho con otros versículos como en Zacarías 9, Daniel 9, Isaías 53, etc. Yo pienso que el problema aquí radica en que las personas tristemente no revisan por ellos mismos la fuente original, es decir, la Biblia hebrea. La Torah enseña que debemos ser críticos, debemos analizar, profundizar. Debemos no comer cuentos. Esa frase me gusta, no comer cuentos. Por eso yo les recomiendo siempre consultar primero a los sabios de Israel o revisar simplemente la fuente original, la fuente hebrea. Porque cuando las personas se van a la fuente greco-romana, es decir, los evangelios, terminan creyendo en errores y se alejan del mensaje original de los profetas y se alejan de Dios. Pero vamos a ver algo más, vamos a ver el Talmud lo que dice para que vean. El Talmud dice, este hombre es el rey Mesías, de quien se dice en el Salmo 2:7, yo te engendro hoy. La palabra alma también cumple con dos características. Es una mujer joven, mayor de 12 años y menor de 18 años. Es una virgen que nunca ha tenido relaciones sexuales. Y esta palabra alma aparece en la Torá en 4 oportunidades. En Bereshit, capítulo 24, verso 43, refiriéndose a Rebeca, lo que posteriormente fue la esposa de Isaac. Y en Proverbios 30:19, la doncella cuyo corazón es cautivado por un hombre y sufre de amor. En Éxodo 2:8 hace referencia a Miriam, la hermana mayor de Moisés. Y en Isaías 7:14, aquí la doncella o la virgen concebirá y dará luz. El plural de esta palabra es alamot. En la Torah se encuentra solamente 5 veces. De estas veces se refiere a doncellas en Salmo 68:26, en Cantares 1:3, en Cantares 6:8. Las otras 2 se refieren a instrumentos musicales, como en Salmo 46:1 y en Primera de Crónicas 15:20. Entonces, en Génesis 24:16, y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen. La Torah dice aquí que Betulá, Besh, Loyada, quiere decir una virgen la cual a ningún hombre ha conocido. Si Betulá, Besh, Loyada, creo que así que se pronuncia. Una virgen a la cual ningún hombre ha conocido. Otro comentarista rabino la describen como Betulá Shlema, quiere decir perfecta virgen. En este mismo capítulo, en el versículo 43, se describe a Rebeca como la virgen que venga para sacar agua. En este ejemplo podemos entender que la palabra alma y betulá tienen el mismo significado. El versículo 16 de Génesis 24 se le dice a Rebeca betulá. En el versículo 43 se le dice a la misma Rebeca alma, lo que quiere decir que ambas palabras son sinónimas, virgen. Ahora, vámonos más allá. Según la regla de interpretación, que creo que lo utilizan los mismos judíos, que se llama Gesera Shabbat, la cual se encarga de resolver pasajes difíciles, dice: una palabra explica otra que no sea muy clara de entender, y aunque no sea necesariamente la misma, siempre y cuando las dos palabras sean aplicadas para describir un mismo caso o circunstancia, dichas palabras llegan a ser entendidas como similares, como lo es en este caso la palabra betulá y la palabra alma. Entonces, el Taná, la Biblia, tiene razón si betulá y alma son sinónimos. La objeción que dan los rabinos judaizantes, que no creyentes de la profecía de Isaías, no tiene fundamento. Jesús, el Mesías, nacido de una virgen, como dijo Rashi, esto significa que nuestro Creador está con nosotros. Amén. Ahora, alma, como joven, virgen, la palabra para joven o muchacha, en hebreo es nará. Mientras que la palabra hebrea, alma, las 7 veces que aparece en las escrituras, hace referencia a una joven de buena reputación y con cualidades de ser virgen, betulá. Sin embargo, la palabra betulá solo expresa virginidad corporal.